Saludos y bendiciones, pueblo de Dios. Le habla el autor Daniel Vadillo. Nuevamente es un gozo, realmente es un privilegio de parte de Dios el poder compartir con ustedes semanalmente este podcast. Dios tiene una palabra para nosotros y estoy muy ansioso de poder compartir estas nuevas buenas de salvación y esta palabra edificante que tocará nuestros espíritus. En este día vamos a estar hablando bajo el tema Mi proceso culminará en bendición. Mi proceso culminará en bendición. Estaremos haciendo ancla en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, que lee de la siguiente manera: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Notamos en este capítulo que se cumplió la palabra dicha por el profeta Isaías en Isaías 53:12, que nuestro amado Jesús sería crucificado con pecadores. Y dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, haciendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Este verbo hecho carne fue escarnecido e insultado, y llevado a ser crucificado en un madero por amor a la humanidad. Mientras estaba tendido en la cruz, Pilato puso un letrero sobre él que leía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Este Rey y Señor, después de haber tomado el vinagre en una esponja, exclamó: consumado es. En el lenguaje griego, las palabras consumado es la palabra tetelestai. El diccionario en línea James Strong ofrece las siguientes definiciones de esta. Se refiere a consumado es como todo se ha cumplido. Se refiere como la deuda se ha pagado en su totalidad. Ahora se ha cumplido todas las cosas que podrían cumplirse. Jesús cumplió con toda la voluntad del Padre y nos dio el ejemplo de cómo vivir apasionados por el reino de los cielos. Su misión espiritual aquí en la tierra nos ofreció una vía por la cual pudiéramos obtener salvación y vida eterna. Jesús, el Cordero inmolado, sufrió las penalidades del pecado y de la muerte para darnos vida en abundancia. Su sacrificio en la cruz nos proveyó un cambio sin igual, cual nos da libre acceso ante el trono de la gracia. Jesús, el Cordero de Dios, se dio a sí mismo en sacrificio para que fuésemos aceptos ante el Padre. Ahora, a través de Jesús, fuimos reconciliados por amor para vivir una vida de fe sin medida. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 19 nos expresa: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Al Jesús clamar consumado es, nos da como evidencia que Él no rehusó el dolor de la cruz, sino que por medio de su dolor nos empoderó para pasar los procesos espirituales de la vida. Cuando pasemos por la hora oscura, cuando pasemos por el desierto de soledad, tenemos un Salvador, cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su devoción al anunciar el reino de los cielos nos inspira mientras pasamos por el proceso del crecimiento espiritual. Así como el ministerio de Jesús tuvo un mientras, una duración de tiempo antes de su sacrificio y resurrección,
También nosotros somos sujetados a un tiempo definido en nuestro mientras personal. Nuestro proceso o nuestro mientras no fue designado para durar para siempre, sino que nuestra fidelidad a Dios culminará en un tetelestai espiritual. Su leve tribulación es momentánea, su prueba no es eterna, su calamidad tiene su fin. Mientras Jesús ejercitaba su ministerio, el cumplimiento de las profecías se cumplían al pie de la letra. Mientras interactuaba con los discípulos y el pueblo, su mensaje salvífico establecía el fundamento de lo que hoy gozamos y experimentamos. Mientras educaba al pueblo a través de parábolas, nos permitió extender nuestra fe hacia la promesa de unas moradas celestiales. Mientras sanaba a los enfermos de diversas enfermedades y sujetaba a los atormentados de espíritu, nos dio a entender que por medio del Espíritu Santo seríamos empoderados con una poderosa unción espiritual. El mientras o el proceso de Jesús tuvo un propósito glorioso, pero también tuvo un hermoso cumplimiento profético. Cada ser humano fue intencionado y creado por Dios. Al encontrar su propósito divino, tendrá que pasar por muchos procesos de desarrollo espiritual, profesional y educacional. El resultado final de su sometimiento a Dios se refleja en su vida espiritual y se manifiesta ante el mundo entero. En ocasiones, Dios nos hará pasar por procesos difíciles, pero Él ha prometido acompañarnos durante el mientras de tal proceso. Si llegan procesos de formación espiritual y de fortalecimiento de carácter, el Espíritu Santo nos ayuda a adquirir sabiduría e inteligencia para triunfar. Si llegan momentos de escasez económica o alguna enfermedad sobre nuestras vidas, Dios nos fortalecerá para que podamos continuar andando en fe hacia nuestro objetivo. El mientras de cada creyente se vuelve más intenso y doloroso cuando llegan momentos en donde somos atribulados, angustiados, frustrados o traicionados. Pero una cosa sí es clara: si Dios está a nuestro lado, no hay absolutamente nada que temer. Hago pauta para decirte que tu proceso culminará en bendición. Así como Jesús pasó por diversas pruebas, aflicciones, traiciones, también nosotros padeceremos por amor al Evangelio. Un mientras sin propósito divino culmina en frustración y pérdida. Sin embargo, un mientras con propósito divino culmina en bendición y vida eterna. La intención del mientras no es para muerte ni pérdida, sino para llevarte a remontar a las alturas espirituales designadas por Dios. El proceso o el mientras de nuestras vidas tiene los siguientes propósitos: el arrepentimiento y la salvación de nuestras vidas, un acercamiento al corazón de Dios, una renovación de nuestra mente y espíritu, llevarnos a encontrar nuestro propósito en Dios, adiestrarnos en nuestro don divino, aumentar nuestra fe y esperanza en las promesas de Dios, provocar una vida de verdadera adoración, promover una reverencia y temor a los asuntos del reino. Nos ayuda a vivir una vida piadosa de agrado a Dios. Nos capacita para la obra del ministerio. Nos ayuda a utilizar los dones, talentos y habilidades para bendecir al pueblo de Dios. Nos da discernimiento para tomar sabias decisiones. Nos afina nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu. Nos inspira y nos motiva para poder amar y ayudar a nuestro prójimo. Nos ayuda a dar testimonio sobre cómo Dios nos rescató del mal, sanó nuestras dolencias y proveyó para cada una de nuestras necesidades. Y por último, nos da un amor genuino para encontrarnos a otros y llevarlos a los pies de Jesús y proliferar el evangelio de salvación. Nuestro amado Jesús sufrió grandes penalidades
y llevó consigo mismo nuestro castigo en la cruz. En muchas ocasiones su mientras en la tierra fue acompañado de hambre, de tentación, de escarnio y burla. Pero de igual manera hubo momentos de comunión, de risa, de alegría, de coinonía con su familia y su pueblo. Y hago pauta para decirte que en medio de su proceso, aunque hayan momentos de dolor, de abatimiento, donde parece que somos sacudidos como trigo, también Dios trae una alegría sin igual. Dios trae una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Dios trae sosiego y descanso a nuestras vidas. No importa cuán difícil haya sido la tormenta, una cosa sí sé, es que Dios siempre nos llevará a puerto seguro. Por lo tanto, si su mientras personal no culminó en la expresión tetelestai, entonces usted no ha pasado ese proceso específico. Puede ser que el Espíritu Santo todavía está trabajando con su falta de fe, con su carácter, con su espíritu de sentirse como víctima, con su arrogancia, con su espíritu vengativo, con su falta de fe y amor hacia sí mismo y hacia su prójimo. Si usted se encuentra cronológicamente dando vueltas en su mientras o en su proceso de dolor emocional, de la falta de perdón, de culpabilidad o enojo, entonces la obra de Dios en su mientras no ha culminado. Nuevamente le expreso lo que enfatiza Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Todo mientras culmina en un tetelestai. Vencer el dolor emocional y espiritual culmina en alegría y gracia. Triunfar sobre la traición culmina en paz interior. Ganar sobre la escasez culmina en fe en la provisión de Dios. Conquistar el temor culmina en un espíritu de valentía. Sujetar los deseos de la concupiscencia culmina en vida eterna. Someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo culmina en un sosiego y bienestar al alma. Su mientras tiene que culminar en un glorioso tetelestai, en un consumado es, porque a cada lado del puente del mientras hay un tetelestai. Amigo que me escuchas a través de este podcast, Dios desea que su proceso culmine en bendición. Dios quiere que al final de su jornada, al salir de ese desierto oscuro, que salgas con la bandera de victoria en alto y con un gran testimonio que indica que Dios le ha dado la victoria. Como podemos leer a través de los evangelios, la obra de redención culmina con un Jesús resucitado. Su declaración consumado es, habló proféticamente a las tinieblas que ascendería en gloria. Cuando María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, jamás pensaron que encontrarían la piedra removida del sepulcro. No obstante, allí dos varones con vestiduras resplandecientes le preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estas mujeres temerosas, a recibir las buenas noticias que Jesús había resucitado, dieron nuevas de todas estas cosas a los discípulos y a todos los demás. Una de las cosas que nos enseñan estos versículos bíblicos es que hay personas que desean encontrarte en su pasado mientras. Desean encontrarte en su pasada tribulación. Desean encontrarte en el mismo sentido o estado mental que tuviste en el pasado. Pero tienes que declararle proféticamente consumado es.
Tienes que decirle: mi jornada en aquel proceso y en aquel mientras ha acabado, y ahora Dios me asciende en un nuevo nivel de gloria. Ahora Dios ha puesto un cántico nuevo en mis labios. Ahora en mi vida hay una adoración genuina. Ahora genuinamente puedo alzar mis manos a los cielos porque sé que Dios me ha dado la victoria a través de aquellos procesos del pasado. Estas personas que se allegan a su vida no se dan de cuenta de que Dios ya le ha transitado de esa pasada temporada y lo ha llevado a una nueva fase de su vida. Muchos desearán verte pasando por ciertas pruebas y circunstancias del pasado, mas Dios ya le ha dado la victoria sobre aquello que le detenía. Otros procuran verle pasando por una lucha emocional, pero no se dan de cuenta que ya ese periodo de tiempo ha culminado y terminado en su vida. Cuando buscan verle triste, se encuentran con una persona llena del gozo del Señor. Cuando piensan que estás deprimido, se encuentran con una persona que anda en la libertad con que Cristo le hizo libre. Figurativamente, cuando descienden a verle restringido en el sepulcro de la desesperación y de la angustia, se asombran cuando ya no estás allí, porque Dios ha sacado tu alma de la muerte. Dios te ha sacado del pozo cenagoso. Dios te ha sacado de la tumba. Dios ha firmado tus pies y te ha puesto sobre peña. Dios te ha vestido con vestiduras reales. Dios te ha llamado mío eres tú. Mientras otros descienden al sepulcro para verle restringido, Dios le ha dado libertad sin igual para poder adorarle. Cuando estas personas se acerquen a usted con un espíritu de empatía, se encontrarán con la gran sorpresa de que Dios le ha dado la victoria sobre sus angustiadores. Su proceso del mientras no siempre se define por alguna aflicción presente, sino que Dios siempre utiliza ese tiempo para adiestrarnos y capacitarnos. Cada día es una ocasión para aprender algo nuevo de parte de Dios. Cada día provee una oportunidad de acercarnos a su divina presencia. Y aunque no podamos negar que hay temporadas fuertes en nuestra jornada espiritual, pero también hay temporadas en donde Dios nos ofrece un descanso sin igual. Habrá momentos en que parece que nuestra embarcación se hunde en alta mar, pero también hay temporadas en donde gozamos de los pastos verdes y puertos seguros. Lo importante es comprender que a través de esta jornada espiritual, Dios nos acompaña en todo momento. No hay por qué temer a lo porvenir. No hay por qué acobardarse y retroceder. Al contrario, Dios nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es menester que su presente mientras sea lleno de la plenitud de Dios. El mostrar madurez en medio de las duras pruebas es señal de que el Espíritu Santo de Dios está en control de todo. Su guía le ayuda a informarle al mundo entero que su pasado mientras quedó atrás y usted ha obtenido su victoria en Cristo. Así como la obra de redención abrió lugar a la manifestación y al poder del Espíritu Santo, que su nuevo proceso del mientras le haga experimentar la profundidad del Espíritu y le otorgue una mayor revelación del amor de Dios en su caminar. Por eso quiero enfatizarle a través de este podcast que cada mientras o proceso en su jornada espiritual y cada proceso el cual pasas fielmente en la tierra por amor a Dios atraerá la bendición de Dios. No se amedrente su corazón ante los opresores y no desfallezca su fe ante aquellos que desean ridiculizarlo. Aunque se amontonen los angustiadores en contra de usted y procuren con diligencia opacar su testimonio, nuestro abogado Jesucristo está presente en su mientras y no dejará que su pie resbale ni su pie tropiece en piedra. Cuando escuche las voces que le critican, adora a Dios y perdónales sus ofensas. Cuando sea testigo cómo maquinan mal en contra de su vida y de su familia,
Escóndete en lo secreto de su presencia. Si sientes que el temor y la desesperación tocan a tu puerta, satura tu ambiente con sacrificios de alabanzas. Hermano en la fe, el principio de su mientras habla proféticamente a su destino. Su presente mientras revela su verdadera identidad y fe en Dios. Y el final de su mientras le grita al mundo entero: tetelestai, consumado es. Por lo tanto, aguarda la fe, haz obra de evangelista, seca sus lágrimas, toma fuerza en Dios y ármate de valentía. Pues para alcanzar mayores niveles de gloria es necesario pasar los mientras de la vida con integridad, madurez espiritual y fe en las promesas de Dios. Y hoy quiero hablarle a su espíritu y a su corazón que mientras usted se encuentra al principio de su proceso, recuerde que su presente situación tiene propósitos en Dios. Todo lo que estás pasando fue intencionado por Dios para hacer crecer su fe, sus fuerzas espirituales y comunión con Dios. Mientras estés pasando por el proceso de madurez y crecimiento en Dios, mantén su mirada fija en el destino y no en aquellos obstáculos que desean distraerle. Su mientras culminará en un cumplimiento profético y la intención de Dios será real en todos los aspectos personales, espirituales y ministeriales de su vida. Mientras eres dirigido por el Espíritu Santo a entrar en una nueva temporada espiritual, procura dar testimonio de cómo Dios le fortaleció en su proceso. Sin embargo, cuando otros procuren buscarle en su pasado mientras, muéstrale las obras del Espíritu Santo en su vida. Aunque otros todavía no han aceptado que Dios le ha transitado a cosas mejores y mayores, sé prudente al no procurar la aprobación de aquellos que se han quedado en el mismo nivel y con la misma mentalidad del pasado. Figurativamente hablando, hay personas que pasan la vida bajando al sepulcro en busca de un Cristo crucificado y sepultado. Sin embargo, usted y yo vivimos sirviendo fielmente a un Cristo resucitado. Mientras estás pasando por la hora oscura, ejercita su don de discernimiento para ver cómo Dios está en medio de su presente mientras. No vivas la vida con sus ojos entenebrecidos por la falta de fe y por el espíritu de duda, sino que cancela toda crítica con la unción la cual le fue dada por el Espíritu Santo. La misma presencia del Rey Jesús le acompaña y le adiestra sus manos para la obra del ministerio. Amigo, mientras culmine su proceso, procura siempre tener una fuerte e íntima comunión con el Padre Celestial. Por cuanto Él le ama, ya ha intencionado un nuevo mientras, un nuevo proceso en su jornada espiritual. Él desea que sus ojos vean cada promesa realizarse en su vida. Permite que su amor le abrigue en los momentos de dificultad, que su presencia le premie en abundancia y su espíritu le capacite para hacerle de testimonio al mundo entero. Amigo, haz eco de estas palabras en su espíritu, que su proceso culminará en bendición. Este ha sido Daniel Vadillo. Le doy las gracias nuevamente por haberme permitido compartir esta palabra de parte de Dios a su vida, a su corazón y a su ministerio. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden ir a danielvadillo.org. Todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Quiero decirte que no desfallezca su fe. Continúa en su mientras, porque su proceso culminará en bendición. Sigue fielmente sirviéndole a un Cristo resucitado, quien adiestra nuestras manos para la batalla, pero de seguro levantaremos siempre la bandera de victoria en alto. Muchísimas bendiciones.